ても朝に肩をつけちゃうなんて苦しみを切り抜けていってそれだけいつも君を見つめてるよフェアな生き方の君が好き。 Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal La Zona de Yuri y el día de hoy les traigo un nuevo video acerca de cómo dibujar monstruos, los cuales están diseñados por el grandioso Tatsuki Fujimoto. Bueno, este mangaka, creador de Chainsaw Man, se caracteriza por tener unos monstruos un poco atípicos y que anteriormente no se habían visto. Su principal fortaleza está en fusionar objetos con seres humanos, principalmente cuchillos o de repente cualquier cosa que sirva para cortar sobre la cabeza de estos. Sin embargo, su capacidad no solamente se queda en ese nivel, sino también busca, mediante sus dibujos, transmitir situaciones terroríficas que envuelvan al lector. Busca plasmar lo onírico en el papel, demonios que pisan el suelo terrestre o sangre que salpica el lugar menos pensado. Es así que este dibujante rompe los esquemas al momento de generar atmósferas utópicas y poco comunes. Ahora pues, empecemos. Chainsaw Man se caracteriza principalmente por su personaje protagonista, el cual tiene una cabeza de sierra. Bueno, vamos a empezar por ahí, porque finalmente él es un monstruo, una motosierra que se ha fusionado con la cabeza. Por lo tanto, el diseño recae principalmente en la parte fundamental del cuerpo. Cuando él hace el diseño hay que tener en cuenta que tenemos que dibujar esa cabeza de motosierra desde el punto de vista frontal, que es el punto de vista más básico, como justamente estoy realizando en esta manera. Cuando nosotros observamos la cabeza de motosierra de frente, normalmente la hoja de sierra se ve como una línea gruesa, en la cual van a estar los pequeños dientecitos de la motosierra. Es por eso que lo dibujo por ahí. Luego paso a dibujar los dibujos que están hacia los costados, y entre ellos los dientes, que son como triángulos puntiagudos pero curvados. Y además los músculos, que son reemplazados en este caso por cables que se encuentran en la motosierra, para darle ese aspecto sombrío. De allí solamente se coloca detalles internos que vaya a tener el casco, que se obtienen a partir de la motosierra, así como el asa que se pone en la parte posterior. Luego, para dominar el dibujo de esta cabeza de motosierra, hay que dibujarla de manera de perfil. Es decir, cómo se vería si la persona estuviera de costado. Entonces vemos que la quijada está sobresalida, pero los dientes mantienen la misma forma. Luego, el detalle recae en cómo hacer esos pequeños circulitos que se encuentran en la parte posterior de la cabeza. Eso es muy importante al momento del diseño. Hay que tener en cuenta eso, porque cuando tratamos de recordar este dibujo, si lo mencionamos con palabras sería más fácil poder recordarlo al momento de hacer el diseño. Ahora simplemente vamos a colocar los detalles que están en la parte posterior, que son circulares y rectangulares, y simplemente se ha terminado. Ahora vamos a pasar a la parte posterior, que es en realidad mucho más simple. Eso sí, en el perfil la hoja se ve completamente, ¿no? Con los dientecitos que se le vaya a colocar en esa parte, porque está rodando. Además, hay que tener en cuenta que toda la ropa que utiliza este personaje simplemente es una camisa simple. En la parte posterior, como les mencionaba, simplemente se observa una asa, unos agujeros que he de suponer que deben ser de los tornillos, y algunos detalles más, y el diseño se ha terminado. La pregunta es, ¿de dónde Fujimoto sacó este diseño? Bueno, en mi primer video de cómo realizar monstruos,
normalmente, les explico, ¿no? Hay que estudiar a la pieza, a la imagen, en este caso a una motosierra. Y después hay que fusionarlo y de ahí hay que dibujar las caras, la frontal, la de perfil y la de posterior. Y últimamente, cuando ya domines esas tres caras, las fusionas y lo comienzas a dibujar en tridimensionales. Por eso que cuando estoy haciendo este dibujo, dibujé primero un cubo. En este caso, viendo la parte de abajo del cubo, porque normalmente el personaje lo enfocan desde abajo, en contrapicado, para que dé un aspecto así como que de miedo, ¿no? Entonces es importante, si tú quieres dominar este dibujo, dibuja frontal, dibuja perfil y dibuja posterior. Lo domina. Lo que acaban de ver hace un momento solamente era copiar. Ahora vamos a crear nuestra propia motosierra. Vamos a buscar una imagen en Google, vamos a buscar la motosierra que nos encante, que nos guste. Por ejemplo, ya he escogido esta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Algo que utiliza el famoso artista Kim Yoon-ji y también obviamente lo utiliza Tatsuki Fujimoto. Es estudiar, en este caso, este dispositivo denominado motosierra. Pero ¿cómo es que lo estudiamos? Hay que determinar los volúmenes con paralelepípedos principalmente, ¿no? Vemos que la parte principal donde está el motor hay un paralelepípedo que justamente acabo de extraer. Luego el asa de donde se agarra esta motosierra también es otro paralelepípedo, ¿no? Entonces estoy haciendo una simplificación de cada una de las partes. Si tú quieres crear tu personaje motosierra, es decir, tu monstruo motosierra, busca cualquier tipo de motosierra y comienza a estudiar así como estoy haciendo, sacando las figuras geométricas de los contornos de cada una de las piezas. ¿Con qué objetivo? Para de ahí poder rotarlo y dibujarlo desde cualquier punto de vista. Entonces esta es la estructura básica que está en negro, ¿no? Ahora solamente estoy haciendo el asa y se acabó. Es más importante la estructura que los detalles cuando se crea. Luego los detalles simplemente son un adorno que potencian el dibujo. Como ya tengo acá mi parte simplificada, lo que voy a hacer es dibujar esta motosierra simplificada en varias vistas. En perfil, justamente está en verde, he agarrado la motosierra y en mi mente lo he girado y lo he dibujado de perfil. Así se vería de perfil, no se vería la hoja de la motosierra. Ahora voy a hacer la cara A, la cara frontal, ¿no? Si lo pongo en cara frontal solamente se va a ver la parte de arriba y la hoja se va a observar pero medio inclinada. Y se va a observar finalmente como una L. El mango va a estar en la parte posterior y no se va a observar. Si también lo pongo de frontal pero la parte de abajo, lo que se va a observar es todo lo que está pintado de marrón. Y justamente ahora voy a hacer la representación. Se observaría de esta manera. Entonces lo que estoy haciendo es un esfuerzo mental para poder dibujar todas las caras de la pieza que más adelante me va a poder permitir dibujar a la herramienta motosierra desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una historieta normalmente necesita todos los puntos de vista, pero si tú memorizas la imagen, aumentas tu acervo de biblioteca mental para que puedas dibujar luego con mayor facilidad cualquier ángulo de visión. Entonces, un cubo, recuerden, tiene 6 caras, por lo tanto tendría que tener 6 posiciones, 6 caras de la motosierra, ¿no? Eso como se denomina lo que acabo de hacer, proyección isométrica. Y principalmente esto es una técnica del dibujo técnico. Dibujar cada una de las caras para dominar la pieza desde cualquier ángulo de vista. Ahí tenemos el perfil derecho, el perfil izquierdo. Cuando lo vemos de acá, lo vemos desde atrás. Entonces acá ya está culminado. Pero Yuri, ¿esto no se parece a un hombre motosierra? Claro que no, porque recién estamos haciendo el estudio de la pieza. En vez de una motosierra, podrías haber estudiado ¿qué? Un motor de repente, o un cuchillo gigante, o una hacha, o simplemente un equipo electrógeno, ¿no? Entonces ya tenemos el diseño estudiado totalmente. Ahora lo que vamos a realizar es dibujarlo en 3 dimensiones, porque ya supuestamente hemos dominado el dibujo de cada una de las caras. En nuestra cabeza ya se ha almacenado esa información y luego simplemente es rotarlo en nuestra cabeza y poderlo dibujar desde cualquier ángulo de vista. La forma simplificada.
Y Yuri, y para que quede igualito, ahora recién vamos a estudiar los detalles. Vamos a ser muy observadores con los detalles, porque esos detalles son los que vamos a extrapolar. Ahí he hecho una flechita, voy a extraer el paralelepípedo del motor y vamos a dibujar los detalles. La parte superior e inferior está redondeado, entonces se cortan las esquinas. Entonces ya tiene un aspecto redondeado el paralelepípedo, ¿cierto? Hay una redondez. Luego vemos como unos detalles así, unas líneas negras horizontales. Entonces hacemos los detalles horizontales. Ahora estos detalles horizontales tienen como un agujero negro, también se lo implementamos. Entonces recuerden, primero dibujamos la pieza simplificada, luego las caras, luego lo rotamos y finalmente aprendemos los detalles. Ahorita acabo de extraer todos los detalles paso a paso. De ahí esos detalles los tengo que memorizar para poder luego añadir los otros detalles a las otras partes simplificadas de la motosierra. En este caso de la base. ¿Vieron? Empecé con un paralelepípedo y de ahí comencé a redondearlo, por decirlo así. Ahora voy a hacer el mango. Era un paralelepípedo, dibujé líneas curvas y después le comencé a añadir los detalles. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la maestría de cómo dominar el dibujo de la pieza motosierra desde su estructura hasta sus detalles. Ahora estoy haciendo la parte circular y después la hoja de sierra, ¿no? Con cada uno de sus dientecitos. Estoy estudiando eso. Si bien la imagen que encontré en internet estaba en una sola forma, ahora he dominado cada una de las partes. Tanto el mango como la asa, el otro mango, la columna, el pie, la tapa, la sierra en sí y cada una de las partes. Esto lo tienes que hacer, esta forma de estudiar las imágenes. Ahora sí, voy a dibujar una cabeza X, ¿ya? Tengo la cabeza X. Ahora la voy a fusionar con lo que ha quedado en mi memoria sobre la motosierra que acabo de estudiar. Entonces comienzo a recordar. No tengo que recordar todo, solamente tengo que recordar lo principal. Y lo que no me acuerde se va a fusionar con otros recuerdos dentro de mi mente de cómo son otras máquinas para crear un nuevo hombre motosierra. Y justamente es lo que estoy realizando acá. Una vez que he terminado el boceto, obviamente ya lo entinto, ¿cierto? Al entintarlo, pues va a quedar solamente el dibujo limpio. En este caso he hecho la sierra chiquita porque no me entraba en la hoja, pero lo pude haber hecho más grande. En vez de una camisa normal le he puesto una casaca y ya prácticamente está culminado el diseño. De ahí simplemente se le agrega color, se le agrega brillos y ya tienes un nuevo hombre motosierra que es muy diferente al original, pero que te he enseñado el proceso de cómo obtenerlo. El creador del manga también fusiona animales o funciona objetos como misiles en los ejemplos que vemos aquí. Otra de sus formas de crear monstruos es fusionar al ser humano con ciertos objetos. Para eso él lo que hace es estudiar bien al ser vivo, que en este caso vendría a ser un árbol seco, ¿cierto? Estudia bien al árbol seco, cómo es que se distribuye, cómo son sus palitos, sus ramas y todo eso. Lo estudia muy bien. Y de ahí agarra un hombre cualquiera y comienza a fusionar los detalles, en este caso del árbol, con el hombre. El rostro de ese monstruo es así porque supuestamente asemeja las arrugas que tiene un árbol. Las orejas son prácticamente las ramas, ¿cierto? ¿Vieron? De ahí sale el rostro. Y las pequeñas raíces están alrededor de su cuello, o las lianas, ¿no? Y por ejemplo, los árboles siempre tienen como un agujero y ahí en el agujero le ha metido un ojo. O sea, ha sacado el 90% de información para crear el monstruo de la naturaleza, pero le ha fusionado un ojo para hacerlo más creepy. Y de esa forma creó ese monstruo. Es que ese es el proceso. Aquí, por ejemplo, cuando crea monstruos a veces no se va tan lejos. Simplemente diseña un humano con sus características clásicas, varón, mujer, con una ropa cotidiana. Pero ¿qué es lo que lo hace un monstruo? Bueno, algo tan simple como dibujar un rostro y simplemente colocarle cachitos. Y se acabó, ya es un monstruo. O de repente, también, aparte de diseñarle esos cachitos, dentro de la boca le puede hacer unos colmillos y ya se volvió un monstruo, ¿no? Una especie de Draculita mujer. Entonces, a ese nivel tan básico también llega Tatsuki Fujimoto al momento de crear un monstruo. Eso sí, le pone mucho detalle en los ojos, así como si fuera el manga del creador de Naruto.
En este caso le ha hecho una ruedita dentro del ojo para que se vea mucho más sombrío o mucho más impactante. Entonces no necesitas hacer tan complejo algo para crear un monstruo. En este caso solamente le puso cachitos y colmillos. Otra forma de crear un monstruo es, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una esfera y acá tenemos un ser humano. Lo que vamos a hacer es fusionar la esfera. Pero ¿cómo hace? Le comienza a crear como tentáculos de carne que se van fusionando al cuerpo, ¿cierto? Entonces solamente hacer eso ya da un aspecto de tipo monstril, por decirlo así. De ahí borra algunas líneas y esa fusión ha generado un monstruo. Ahora, ¿cómo diseñaron a Pochita? ¿Todo sale de una esfera o todo sale de una elipse tridimensional, ¿no? Una elipse que justamente en la parte posterior, en la parte A es más ancho y en la parte B es más delgado. Esa es la estructura básica de Pochita. Luego lo divide en dos con esa cruz, que siempre es importante hacer las cruces, y a partir del centro de la cruz comienza a salir ¿qué? La boca. Luego los ojos, que son como prácticamente un huevo frito, dos círculos en cada lado para sacar las piernitas. Sale una L, unas patitas y simplemente el diseño clásico se acabó, porque de ahí es colocarle la sierra, que es la parte más fácil de una motosierra. Colocarle sus detalles clásicos y simplemente el diseño se ha acabado. Si mal no recuerdo, tiene una asa en la parte posterior y ya tenemos a Pochita, ¿no? Con todos sus detalles y todas sus características clásicas. El rostro siempre es como el rostro de un gatito con unos pequeños dientecitos que están allí, ¿no? Y siempre está como que molesta. Y se acabó el diseño, así de fácil, con esos pasos. Esa es la fusión de Pochita con el personaje principal, Denji. Y aquí también hay otros monstruos que suele utilizarlo, un tiburón con patas de araña, o también un hombre murciélago, que son sus clásicos monstruos. O un monstruo también puede ser algo gigante, en este caso una mano gigante que va a caer sobre algo, también es un monstruo. Acá ojos y piernas fusionadas. Cuando uno hace un manga de terror, es clásico que aparezcan muertos vivientes. Eso sí. Yuri, ¿cómo dibujó una horda de muertos vivientes? Bueno, en Chainsaw Man vemos varias viñetas de esta, pero esta es la más interesante. ¿Cuántos personajes muertos vivientes hay ahí? Hay 1, 2, 16, 23 personajes. ¿Cómo es que él diseña? Bueno, vamos a entender el dibujo por capas, ¿ya? Hay personajes que están más cercanos a nosotros y hay personajes que se encuentran más profundos a nosotros. Lo que voy a hacer con este dibujo es extraer cada uno de los muertos vivientes y pues solamente voy a dejar las líneas para que se pueda observar mejor y sea mucho más didáctico. Una vez que he delineado cada uno de estos, voy a delinear al personaje principal con líneas rojas y se acabó. Voy a eliminar el fondo y esto es el dibujo, ¿no? No es nada impactante, pero tiene una construcción y esa construcción es la que vamos a aprender ahora. Cuando uno dibuja una horda, tiene que tener en cuenta lo siguiente, que todos, como van a atacar a una persona, su vista tiene que ser dirigida hacia el personaje que van a atacar, o sea Denji. Por eso lo marqué ahí, mirada al objetivo, ¿no? Mirada al objetivo, a excepción de algunos que puede estar escapando. Luego, he hecho 3 líneas rojas, donde dibujo una cabeza grande, una cabeza mediana y una cabeza chiquita. Cierto, una vez que está ya colocada eso, esas cabezas grandes, pequeñas y medianas es la profundidad. ¿Por qué? Porque cuando la cámara está más cerca de algo, las cabezas se van a ver más grandes. Cuando estén un poco más alejadas las personas, quizás las cabezas se vean medianas. Y cuando las cabezas estén muy alejadas, se van a ver chiquitas. Entonces cuando hagamos una horda, va a haber cabezas mucho más grandes. Y va a haber otras cabezas medianas, por decirlo así, porque van a estar en otra capa. Y las cabezas que van a estar más lejos van a ser cabezas mucho más pequeñas. Siempre empiecen por el diseño de la cabeza, porque a partir del tamaño de la cabeza ustedes van a diseñar el tamaño del cuerpo. ¿Ya? Entonces lo he colorizado, ahí hay como 4 o 5 capas aproximadamente. Las más profundas, bueno, son las más chiquitas. Y los espacios que dejes las llenas con manos. Ya, miren, ahí hay espacios, pero no hay cabeza. Hay principalmente manos, brazos, manos, puños, manos. Entonces, para rellenar y no te canses dibujando tantas cabezas, dibujas manos. Suponemos que esas manos son de muertos vivientes que fueron aplastados por los muertos vivientes que sí se les observa la cabeza. Ya, entonces tengan en cuenta eso. Otra característica, los espacios los llenas de manos, de cabezas, pequeñas o de brazos.
La cosa es no dejar espacios cuando dibujes una horda, ¿ya? Principalmente en historietas apocalípticas se observa eso. Entonces, esos son los datos que ustedes tienen que manejar. Luego de ahí es puro detalle. Aquí miren cuántos personajes hay. Comienzas a dibujar la cabeza, de ahí los cuerpos y se acabó. Acá también, pero acá todos están en una capa, pero es una capa de mano. Lo clásico de los monstruos, que los monstruos evolucionan. Este es el personaje en perfil clásico de Denji, ¿no? Que he realizado así a mano alzada. Y pues la transformación clásica ochentera es que si te transformas tienes que ser más corpulento. Y eso es lo que explicaron en Chainsaw Man. Que es algo que no se suele hacer porque ahora las transformaciones te vuelven más delgado en realidad. Bueno, acá le han puesto más corpulento. Obviamente el casco va a cambiar. Acá le agregaron como unos cuernitos. Entonces, si tú has creado, con el proceso que les enseñé hace un momento, cómo crear un Chainsaw Man estudiando una motosierra, tú también creas la evolución de tu propia motosierra y vas a ver que ese entrenamiento te va a servir para que puedas diseñar otro tipo de monstruos y ya sin la necesidad de ver y copiar, tú ya puedas crear tus propios monstruos a este estilo. Y quizás ese estilo se funda con lo que tú ya sabes y simplemente crees un nuevo estilo. Entonces, en resumen, las transformaciones de Chainsaw Man es el aumento del tamaño, se le coloca la armadura, aumento de la musculatura principalmente, y la cantidad de detalles aumenta también, porque miren, ahí tiene como una armadura sobre el cuerpo, ¿cierto? Bien. ¿Han soñado algo pero no saben cómo dibujarlo? Bueno, Tatsuki Fukimoto te lo enseña. Ha aplicado principalmente los puntos de fuga, sí, pero un punto de fuga especial, el que se denomina los 5 puntos de fuga. Ahorita voy a hacer este dibujo de los astronautas como si fuera un punto de fuga. Pareciera que todos los astronautas vienen desde la profundidad, desde el punto de fuga, desde el fondo, ¿ya? Y pues un astronauta normalmente es así, ¿no? Wow, así medio rechonchito porque la ropa es amplia y la persona que está adentro, ¿cierto? Ahora, si tú lo partes y el personaje es tridimensional, tienes que partirlo como estoy haciendo, como si una hoja te estuviera cortando. Luego lo partimos y va a quedar un espacio. Ese espacio es donde vamos a dibujar las tripas. Ahora, si cortan en dos, que se supone que si te han arrancado, prácticamente se va a ver tu médula espinal, ¿cierto? Así como tus órganos, tus intestinos y otros órganos que puedan salir por ahí. Asimismo, si esto lo colocamos a la inversa y lo colocamos en el dibujo de Tatsuki, obviamente nos va a quedar lo que hizo Tatsuki, pero en realidad ese dibujo está dibujado con 5 puntos de fuga, o sea, sobre una circunferencia. ¿Ya? Yuri, no sé qué 5 puntos de fuga. Bueno, en el canal hay un directo que se llama 5 puntos de fuga, ahí lo puedes aprender, o también en los shorts, justamente explico esa parte. Entonces ahí estoy sacando los 5 puntos de fuga que aplicó para realizar esa imagen. ¿Qué es lo onírico? ¿Nunca les ha sucedido que tienen sueños extraños? Como por ejemplo esto de aquí, que en el cielo aparecen puertas y miles de puertas y miles de puertas. Es un dibujazo, pero es un dibujo onírico. O sea, comenzó a dibujar puertas en el cielo. Ahora, guíate de eso para crear cosas oníricas así. Puedes crear en el cielo hamburguesas, miles y millones de hamburguesas. O de repente salchichas, miles y miles de salchichas. O de repente rostros. O sea, dibujar en el cielo cosas que normalmente no hay, pero multiplicada varias veces, genera algo en el lector. Esto es algo onírico también. Por ejemplo, todos los personajes están abajo, pero hay alguien arriba que los agarra con cadenas. Aquí está en perfil, pero yo lo voy a dibujar en este caso en tridimensional. Voy a hacer un punto de fuga desde abajo hacia arriba. Voy a dibujar el personaje principal en la parte superior y a todos sus esclavos, por decirlo así, en la parte inferior, ¿no? Entonces, cuando alguien dibuja a una persona flotando y prácticamente en el fondo no hay fondo, valga la redundancia, pues se observa como algo, como si fuera un sueño, ¿no? Y en los pies de la persona tienen que estar así como caídos. No están rígidos porque no está pisando nada en el aire, ¿cierto? Entonces, acá hay algo muy importante. Siempre en los mangas de terror o en las películas de terror
como por ejemplo Hellraiser, siempre están las cadenas. Y definitivamente Tatsuki vio Hellraiser, por eso que van a encontrar cadenas por todos lados. Entonces, Yuri, ¿cómo dibujar cadenas? Dibujar cadenas es algo básico dentro de la biblioteca mental que debería de tener un dibujante. El proceso justamente se lo estoy enseñando, en hacer varios cubos, y de ahí entrelazarlos y se forma una cadena. Esta es la forma más difícil, ¿no? También lo podríamos hacer así, con letras O, varias letras O, unas en un plano y otras en otro plano. También la podrían hacer así como lo hace Masami Kurumada. Haces líneas y 2 líneas al costado, líneas y 2 líneas al costado, ¿no? Y de ahí completas la parte posterior dándole tridimensionalidad. O sea, es un proceso de aprender cadenas. Aprende cadenas, trata de memorizar el proceso. Miren cómo ha hecho las cadenas Fujimoto. Él hace así. A ver, vamos a analizar. Hace una línea, 1. Hace otra línea, 2, 3. Y ya tenemos cadena de Tatsuki Fujimoto. Lo hacen bien simple en realidad, ¿no? No es el dueño de las cadenas, pero estoy tomando esta oportunidad para que ustedes puedan aprender ello. Ahora, también sería bueno que solamente dibujen la silueta de la cadena, que es mucho más fácil, es mucho más práctico y se ve mucho mejor y con más estilo, como acabo de realizar. El líquido elemento principal que se encuentra dentro de nuestros órganos se denomina sangre. Bueno, ¿cómo dibujar la sangre? En esta imagen Tatsuki te lo enseña. Puede ser como suciedad, como justamente estoy señalando. O miren esta parte de aquí. Es como si hubieran agarrado una bola de pintura roja y la hubieran lanzado a la pared, ¿no? Y se genera un chispazo. Entonces, Yuri, ¿cómo hago ese chispazo? Bueno, ahora les enseño. O pueden ser chispitas pequeñas, como suciedades en la pared. Lo otro es cómo chorrea este líquido elemento. Cómo chorrea la sangre, los glóbulos rojos, los hematíes. Y también que la sangre puede generar suciedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos puntos cuando nosotros queremos hacer una imagen terrorífica, por decirlo así, que nos pida esa situación. Imaginemos que yo arriba tengo un piso y de ahí está chorreando sangre. Entonces dibujo una letra I latina. ¿Por qué? Porque así normalmente la sangre se suspende. O también lo podrían hacer así, como una Y. 2 gotas de sangre se fusionan y caen. Es formas de tener en cuenta y de recordar cuando comenzamos a hacer imágenes terroríficas, ¿no? Entonces, en forma de I latina o en forma de Y, cuando está chorreando. ¿Ya? Entonces esta imagen les ayuda bastante. Aquí, por ejemplo, observamos que está chorreando y a la vez está salpicando. O sea, chorreó y salpicó. Chorreó y salpicó, ¿no? En la vida real no salpica de esa manera, pero es su estilo de Fujimoto. Exagerar las situaciones que suceden, ¿no? Entonces también puede haber una gota suspendida o una gota que es en tanta cantidad que ¡pum! Como que rebota, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Miren acá cómo dibujó esos mini puntitos de sangre. Como puntos, pero que no eligen un patrón, sino están al azar, con una entropía alucinante. Todos en varias direcciones. No lo hagan en una dirección porque se va a ver como si lo hubieran hecho. Normalmente los chispazos son para todas las direcciones. En caos. En desorden, ¿no? Aquí, ¿cómo hizo este chispazo gigante de sangre? Normalmente eso está hecho con un punto de fuga. Es decir, buscamos este punto y de ese punto sacamos muchas líneas en nuestro boceto. Líneas que salgan desde ese punto hacia todos los lados, lo irradiamos. Y de ahí lo único que tenemos que hacer es una circunferencia y hacer la silueta. La silueta ¿no? La silueta del chispazo. Y entre esos interdígitos quedan como puntos de sangre. Ahora, ustedes lo pueden dibujar o lo pueden generar, ¿no? En el tradicional, lo que hacen los mangakas es agarrar tinta y tirarlo al papel. Y les va a salir de esa manera. Pero en digital principalmente se prefiere hacerlo, ¿no? Con mano alzada. Incluso hay programas que ya tienen los chispazos de sangre introducidos para que los apliques nada más. Si mal no recuerdo, eso lo tiene el Sketchbook. Pero es mejor que ustedes mismos lo hagan. Aquí está. Aquí hay otro ejemplo, ¿no?
en el que prácticamente cuando salen las cuchillas del brazo, la sangre sale en la misma dirección de donde salen las cuchillas, ¿no? Pero acá le cambia el color a verde fosforescente, que llama mucho. Todos los seres humanos, dentro de nuestra anatomía, tenemos órganos internos. Esos órganos internos pueden ser el corazón, el pulmón, la médula ósea, el estómago y los intestinos, que son los más gráficos al momento de dibujar este tipo de escenas. Por lo tanto, que cuando se realice hay que tener conocimiento de esto. Por eso les recomiendo el libro Nether, en el que dibujan el contenido interno. Por lo general, Tatsuki Fujimoto no le hace muchos detalles, pero eso sí, es muy gráfico. Hay que entender que en la parte interna del cuerpo, cuando está dibujado en perfil, tenemos diversos órganos, como les mencionaba. Principalmente el corazón. Aquí está el estómago. Le he hecho un corte al estómago. Aquí está el colon y aquí está el intestino, ¿no? Entonces, el corazón, el diafragma, el estómago, el intestino delgado y el intestino del grueso, llamado colon, ¿no? Y miren, acá están retirándole prácticamente el intestino, y cuando se retire el intestino, vamos a observar que pueden salir muchas cosas más. Pueden salir venas, pueden salir arterias, pueden salir nervios que son arrancados, ¿no? Ahora, hay que entender que del corazón salen arterias y salen venas bien gruesas, como si fueran tubos. Y pues hay que saber su ubicación, o siempre hay que tener un libro de consulta. Ahora, luego de haber hecho un repaso al contenido interno, hay que dibujar la deformación. En este caso, en la imagen que le están sacando a Pochita dentro, que se había fusionado con sus órganos, bueno, estos órganos pueden dibujarse gigantes, como justamente las imágenes que estamos viendo, o fusionar órganos de manera alterada y generar monstruos. Esta imagen es importante porque miren, está partiendo a algo en pedazos. ¿Cómo lo obtuvo? Es sorprendente. Bueno, se los voy a enseñar. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar una imagen cualquiera de un ser humano o un animal. Una persona corriendo podría ser. Luego lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos y completamos el corte. Ya, miren, esta línea, y acá hacemos un círculo. O sea, donde hagas cortes, en uno dibujas una línea y en otro dibujas un círculo. Entonces ya prácticamente hemos obtenido. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, estas dos imágenes, este cilindro lo cortas, en uno dibujas un círculo y en el otro solamente una línea. Y lo que esté en ese círculo es el contenido interno. Podría ser hueso, podría ser músculo. Acá, por ejemplo, en este tubo medio amorfo, lo que hacemos es dibujar la forma, ya no círculo, sino la forma de la cara anterior, y lo otro solamente queda como una línea. Entonces, este ejercicio practíquenlo para obtener este tipo de imagen, que es mucho más simple en realidad, pero ya se lo digo. Algo que me di cuenta en Chainsaw Man, que la mayoría de las poses de sus personajes es que siempre están flexionando las rodillas y luego colocando los brazos como deseen, ¿no? Pero principalmente las poses se basan en flexionar las rodillas, casi totalmente. Ahí está el personaje, nos damos cuenta que la cabeza puede, para dominar poses primero hay que dominar varias vistas, desde arriba, desde abajo, del costado, la nariz dibujada hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, pero todo en 3/4, todo en tridimensional, como acabo de realizar ahorita. O sea, si ya sabes dibujar la nariz de horizontal y de perfil, dibújalo desde otros ángulos. Aquí lo que voy a hacer es una pierna. ¿Vieron cómo hice? Hice como una letra S, ¿no? Normalmente los muslos están sobresalidos y la parte de la pierna está metida hacia adentro. La misma letra S lo haces para dibujar las piernas en perfil. Yuri, ¿por qué nos enseñas esto? Porque como les dije, Fujimoto suele dibujar en las poses a sus personajes con las rodillas flexionadas. Entonces, ¿cómo lo haces? Como lo estás viendo en este momento, ¿no? Casi pegadas, como si fuera una letra V. Ahora, si la cámara está frente de esa rodilla, la rodilla se va a ver gigante, ultra gigante, y el muslo se va a ver grande también, pero en la parte posterior, y casi no se va a dibujar todo en su totalidad. Es por eso
que tienen que dominar con este video cómo dibujar las rodillas flexionadas desde los ángulos de vista, porque las mayorías de las poses que hace de sus monstruos y que les da esa característica de cool es que estén con las rodillas flexionadas. Cuando saltan, sus personajes están con las rodillas flexionadas. Ahora, puedes poner las rodillas flexionadas de 1000 maneras. Si comienzas a estudiar el manga de, creo que tiene 10 tomos, no recuerdo bien, pero es poco, de Tatsuki, no hay más información, casi todo se centra en eso, que sus poses son con las rodillas flexionadas. Lo he mencionado varias veces para que lo tengas en cuenta. Miren aquí, miren cómo están las rodillas flexionadas, ¿no? Miren aquí cómo están las rodillas flexionadas. Sus poses se basan en eso, en flexionar las rodillas. Le da esa característica de cool. De ahí lo de las manos como que haga, no importa. Miren acá cómo están las rodillas flexionadas. Aquí las rodillas flexionadas, que lo que haga con su mano no importa, puedes mejorarlo o puedes empeorarlo, pero siempre rodillas flexionadas. El personaje siempre se da dinamismo. Y algo muy importante, el color. El color canon siempre se encuentra en sus portadas. Reemplaza el rojo de la sangre por el verde fosforescente. Entonces lo que yo hago es copiar los colores con un cuentagotas de cualquier programa de Paint, si quieres, en este caso de Medivan. O también estos colores turquesas medio oscuros que suelo utilizar y combinarlo con cuál. Principalmente con los magentas, los fucsias fuertes. Esas son sus paletas de colores. Es decir, si tú quieres crear un estilo Fujimoto, puedes dibujar el estilo Fujimoto, sus monstruos. Pero si quieres pintarlo, tienes que copiar siempre la paleta de colores que utiliza en la portada. Por lo general, el creador, cuando dibuja las portadas, coloca todo su nivel máximo en las portadas. Y por lo tanto también de color. Entonces los colores que he utilizado son los colores de su gusto. Entonces si quieres dibujar un estilo de él y quieres aprender cómo pinta, siempre fíjate en los colores que más suele utilizar en las portadas de sus personajes. Si comenzamos a juntar esa paleta de colores, nos queda una paleta reducida, que le vamos a denominar la paleta de colores de Tatsuki Fujimoto, ¿no? Cómo combina esos colores, esos pareados, ¿no? El amarillo con el azul turquesa y todo. Ahora vamos a crear un personaje. Este personaje es la mascota del canal y obviamente se denomina el duende. Y pues vamos a hacer un diseño rápido del duende y a su vez vamos a fusionarlo con las características de una motosierra, las cuales se la vamos a colocar en la cabeza. Vamos a hacer una motosierra, producto de mi estudio de motosierras que he realizado paso a paso cuando empezamos el video. De ahí, una vez que ya tengo el boceto, simplemente es colocarle los detalles. Y pues los detalles ya puede ser a partir de tu conocimiento, porque el objetivo de estos videos no es que aprendas a copiar un dibujo, sino aprendas a crear, aprendas a ver cómo piensa el autor.
の途中で